Hola a todos, Dios les bendiga. Les saluda nuevamente su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es la serie de lecciones base a la epístola a los romanos. Y en estos momentos vamos a estar desarrollando lo que es el capítulo 4. Y aquí vamos a estar viendo lo que es un tema que es importante y que es de mucho beneficio, y es la justificación del hombre. Aquí el apóstol Pablo va a abarcar desde el capítulo 4 al capítulo 11, pero en esta lección vamos a estar viendo un dato que es muy interesante por el sentido de que aquí va a mostrar la justificación del hombre, y en este contexto del capítulo 4 vamos a estar viendo que es posible limitar la fe de Abraham. Si bien es cierto, este capítulo tiene pues lo que es 25 versículos. Sin embargo, para esta lección vamos a estar viendo lo que es los primeros 12 versículos. Y aquí vamos a ver que es posible limitar la fe de Abraham. Vamos a ver cómo el escritor, aquí el apóstol Pablo, ya se encarga de demostrarles a aquellas personas que no es como lo creían los judíos. Si bien es cierto, aquí la carta va dirigida tanto a cristianos de origen lo que es hebreo o judío, y también a lo que es los gentiles. Y aquí, ya después de haber demostrado en los capítulos anteriores la injusticia del hombre, cómo los pone en una posición de que no tienen excusa, cómo les demuestra a los judíos que no tienen ninguna ventaja sobre el gentil, y que pues los dos están en la gran necesidad de lo que es el evangelio, y es únicamente a través del sacrificio de Jesucristo. Y aquí va a darles un punto aún más fuerte. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de Abraham, de este hombre, vamos a ver que en el estudio de este capítulo el apóstol Pablo realiza una serie de argumentos con el fin de quitarles a ellos por completo ese orgullo que se tienen, y del creer que con base a lo que es la ley de Moisés, ellos podían ser justificados basándose en sus propios méritos, en lo que hacían. Y no es así, y para ello los va a llevar hasta lo que es Abraham. Abraham para ellos era pues alguien como intocable, era muy importante para el pueblo de Israel, y les va a hablar a ellos de Abraham, y con esto les va a dar una enseñanza fuerte, y una enseñanza que también tiene una gran lección para nosotros el día de hoy. ¿Cómo es esto? ¿En qué se basa este punto? Bueno, es posible limitar la fe de Abraham, y vamos a ver que es sin obras de mérito. Así que esto es lo que vamos a estar realizando, o vamos a estar hablando en esta lección. Vamos a ver aquí a continuación lo que es que cuando se habla de este texto sin obras de mérito, podemos leer un poco el contenido. Pero cuando hablamos de lo que es este capítulo, si nosotros vemos la enseñanza de Romanos capítulo 4, se resume en lo que es Génesis capítulo 22, versículo 18, que es el texto con el que vamos a empezar en lo que es la lectura. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, a Génesis capítulo 22, versículo 18. Allí vamos a encontrar una información que es muy relevante y que es el centro de lo que se habla aquí, que dice
lo siguiente. Dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A quién le está hablando? El contexto nos habla de Abraham. Escúchese bien esta palabra, donde el texto dice, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué es importante este texto? Bueno, vamos a ver que los judíos no entendían con facilidad este tema. En este texto vamos a ver que el apóstol Pablo se encarga de ejemplificar que la justificación es por la fe y es como la fe de Abraham. Pablo les dejó a ellos claro que la salvación es en Cristo, pero aquí inicia con una nueva objeción y va a darles esta objeción a los judíos. Y cuando nosotros leemos aquí en la epístola a los romanos, que vamos a empezar con la lectura, en el versículo 1 nos dice algo interesante. Por ejemplo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Recordamos cómo terminó lo que es el escritor en cuanto a lo que hablamos en la lección anterior, el capítulo 3, en el versículo 31, cuando les dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí es importante, interesante, que si vemos la lección anterior, lo que es el Antiguo Testamento hablaba acerca de lo que es la salvación, acerca de lo que vendría, acerca de Cristo, acerca de este pacto, acerca de cómo sería esto. Así que el Nuevo Testamento lo que está haciendo es confirmar lo que dijo el Antiguo Testamento. Y aquí ya llega y hace otra pregunta, una manera de dar una enseñanza y hacer un énfasis en cuanto a este tipo de preguntas retóricas. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? La respuesta es no. Pero ¿cuál es el asunto? En otras palabras, ¿qué hay de Abraham? ¿Qué hay de Abraham? ¿Nuestro padre Abraham fue por obras? No. Pero como sabemos que realmente no fue así, no fue por obras de mérito, Pablo intenta darnos a conocer, y claro que lo hace, dando una objeción de parte de los judaizantes. Nosotros recordamos que ellos se jactaban y se creían la gran cosa y que ellos tenían ventajas y que ellos por tener los oráculos, por haberles dado la ley y demás, se creían superiores. Bueno, esto es de mucho cuidado. Es algo duro porque aquí el apóstol Pablo continúa diciéndole seriamente a ellos lo que tiene que ver en cuanto a la justificación y que es por la fe. No estuvo Abraham en el tiempo de la ley de Moisés, no, pero estuvo en la era patriarcal. Habían hechos, pero no eran de la ley de Moisés. Así que ellos no podían gloriarse ni jactarse en eso, porque la justificación de Dios no es posible guardando la ley. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver aquí un poco más. Podemos leer los versículos 2 y 3. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, no puede. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ver aquí estos versículos primeramente. Pablo lleva a la audiencia aquí a la Escritura. Lo lleva a Génesis capítulo 15, versículo 6, que dicen estas palabras. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros recordamos el texto que iniciamos en Génesis 22, 18. No podemos olvidar las palabras de ese texto. Ahora, aquí el asunto, cuando vemos esto, de lo que ellos tanto se jactaban, aquí no les iba a servir, porque el patriarca tomó a Dios por su palabra. Él tuvo convicción
al obedecer. Por ende, la fe le fue contada, escúchese bien, por justicia, Cuando nosotros hablamos de la palabra contado o contada, que le fue contada por justicia, esta palabra es muy interesante analizarla en su debido contexto y en el sentido histórico con el que esta palabra se utilizaba y que el apóstol Pablo la toma prestado aquí para dar una enseñanza muy importante espiritual y que por supuesto el escenario a quienes les está escribiendo esta epístola lo entendían. Esta palabra es en el sentido o se utilizaba en el sentido comercial que tenía que ver con cargar a la cuenta de, o en otras palabras, acreditar. Pero acreditar, ¿qué nos preguntamos? Justicia. Dios lo trató como justo, como inocente y perdonó sus pecados. Pablo lleva a los judaizantes a analizar lo que ellos creían. Si nosotros vemos nuevamente Génesis 15:6, que dice lo que el versículo aquí se nos muestra en el versículo 3, estas palabras es que el texto que Pablo cita, y escúchese bien, este texto nos muestra un acto de convicción y obediencia. De hecho, vimos cómo la expresión que expresa o las palabras que expresa en el capítulo 22:18 nos dice que él obedeció. Pero en el contexto de Génesis 15, hacia atrás, vemos la obediencia en el 12, vemos la obediencia hacia adelante, al 22 que leímos, vemos que fue así. Abraham fue un hombre de fe. Sí, no se habla de obras, sino de fe, en que Dios cumpliría su palabra de darle una gran descendencia. ¿Por qué? Porque él obedeció la voz del Señor. ¿Por qué? Porque a él se le dio una orden, a él se le dieron mandamientos y él acató esas órdenes. Ahora, la fe no es solo un acto dado por Dios. ¿En qué sentido? Escúchese bien para que se entienda. No es algo que hace la persona así como así, sino es algo que Dios da para que el hombre haga. Así que es importante. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando se escucha la palabra de Dios, el hombre hace aquello y por ende al hacer aquello, al estar convencido y obedecer, es lo que vemos aquí en escena. Aquí en el texto nosotros vemos que no son procesos mentales. Aquí vemos que es acción. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis 12:22 y vemos esto mismo, pero en Hebreos 11, versículo 8, que vamos a ir un momento allí, en ese texto dice lo siguiente, dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si nosotros vemos estos textos y tomamos en cuenta los verbos que aparecen aquí, es acción, aquí hay hechos y aquí es otro texto que con claridad dice obedeció. Aquí vemos que Abraham tenía fe antes de salir de Ur de los Caldeos, pero al salir de este lugar o de Harán, vemos su buena acción. En Génesis 12:7-8, vemos la adoración de un hombre que realmente era así, al igual que en Génesis 15. Antes y después de Génesis 15:6, vemos que es un hombre de fe y toma a Dios por su palabra. La fe de Abraham es una fe verdadera por hacer la voluntad de Dios. Así que esto es algo que nosotros vemos en estos versículos. Si consideramos aquí, Abraham, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? No. Lo hizo estando en la ley. No, él no estaba bajo la ley de Moisés. Vemos a Abraham obedeciendo y no haciendo algo porque él se sentía
que lo hacía y para sus propios méritos él iba a ser justo. No vemos esto así. ¿Qué más vemos en estos textos? Si nosotros leemos lo que es el versículo 4, dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Este versículo realmente es un versículo clave. Y escúchese bien, cuando hablamos de que es un versículo clave, es porque la información que se nos da aquí a continuación nos muestran palabras que muchas veces no las analizamos lo suficiente. Y la información que nos da aquí nos deja a nosotros datos que nos dan más claridad para entender las palabras que utiliza Pablo en todo el contexto. ¿Qué obra se nos habla en Romanos 4? Bueno, en el versículo 4 dice: pero al que obra, ¿qué es esto? Es el que ejecuta una ley sin fe. ¿Cómo? No se le cuenta, sino como deuda. O sea, es aquí donde entendemos con deuda que es obras de mérito. Son obras que se hacen para ganar o merecer algo. En este caso, podríamos decir que ellos la utilizaban para merecer la salvación. Pero si fuese así, dejaría de ser la salvación por gracia. Ya no sería gratuitamente la salvación. Así que esto es lo que el apóstol Pablo les quiere dar a entender a ellos. Aquí es la idea de un trabajador que se le paga por lo que hace. Por eso merece su salario. Pero cuando nosotros hablamos de la salvación por la obediencia al Evangelio, no es por mis propios méritos, no es por lo que yo haga, es gratuitamente. El que dio el pago, el que hizo eso fue Jesús. Nosotros lo que debemos es obedecer sus mandamientos. Pero aquí el problema es que los judíos pensaban que era que ellos, por lo que son y hacen, estando en la ley, merecían la salvación. Un pensamiento absurdo por los judíos que el apóstol Pablo desea derribar, y una y otra vez lo hace, para que sacaran ese pensamiento erróneo de sus mentes y dejaran de practicar aquello que no era correcto en ese momento. Ellos pensaban que de la misma manera lo fue Abraham también, pero es una explicación incorrecta. Déjenme mencionarle unos comentarios extrabíblicos y lo que es, por ejemplo, la oración de Manasés. Según los judíos, Abraham nunca pecó. Escúchese bien, pero vamos a ver a qué se refiere esto. Los patriarcas tampoco mencionan ellos. El concepto que ellos tenían era que no debían arrepentirse porque según ellos no pecaron y que ellos merecen la salvación. Igual. Esto es lo que mencionaban los jubileos y contienen la siguiente afirmación: Abraham fue perfecto en todas sus obras, perfecto al Señor. Allá en los jubileos 23:10. Es interesante la incorrecta visión que tenían de Abraham. Así muchos judíos lo tenían. Probablemente a los que el apóstol Pablo escribe en Romanos tenían una similitud. Pero debían entender que las obras de mérito son las que ponen a Dios en deuda. O sea, esto sería como que Dios le debe a uno. Imagínense con el gran atrevimiento que ellos llegaron al pensar que Dios les debía algo a ellos. Dios les era deudor según ellos, pero esto no era así. Lo que pasa con estas obras de mérito es que se pone a Dios en deuda y obligan a Dios a justificarlos. Sin embargo, esto no es la realidad, no corresponde a lo que la Biblia enseña, no corresponde a lo que Dios ha mostrado en su palabra. Pero según los judíos, esto era así, un pensamiento absurdo, y esto lo entendemos cuando vemos o regresamos a los primeros capítulos. Nadie podía cumplir la ley.
y lo deja el texto con claridad. Justificarse por las obras de mérito no es posible. Esto no hace suficiente a nadie para ganar la salvación. Todo hombre, escúchese bien, puede alcanzar la salvación por medio de Cristo. Y ya el apóstol Pablo en Romanos 3:23 lo había dejado claro a todos ellos. Así que tal pensamiento que podía tener el judío no era correcto y es refutado por la misma Biblia, y que el apóstol Pablo lo que quiere es que lo entiendan, que cambien esa manera de pensar. En el versículo 5 encontramos lo siguiente, dice así: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí en el versículo 5 dice: mas el que no obra. Siguiendo el contexto o la misma línea que hemos estado hablando, mas el que no hace obras de mérito, o sea, esperando obras de su trabajo, que esto sea para reclamar la salvación, no, mas el que no hace esto, sino aquel en el que justifica. ¿Quién? Jesús. Jesús justifica a ¿quién? Al impío. ¿Y cómo es? Teniendo fe en Jesús, es a estos los que les es contada, acreditada, reciben perdón de pecados, aquellos que obedecen el Evangelio. Y recordemos la importancia de la obediencia. Es en la fe en Jesucristo que tenemos el perdón de pecados. Hasta ahora el texto no habla de obras de obediencia, como vemos, pero es muy simple. ¿Por qué razón? Porque en ninguna era Dios ha esperado lo contrario del hombre. Así que no está la necesidad de que esto lo diga aquí. Dios siempre ha esperado obediencia en el hombre. Por ejemplo, si nosotros vamos a Deuteronomio, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, vamos al capítulo 7 y vamos a los versículos que es del 9 al 11, capítulo 7 del 9 al 11, dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece y destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vemos aquí que el pueblo de Israel debía entender que debía obedecer. Vemos qué es lo que Dios ha querido del hombre. Aquí en las palabras de Moisés para los judíos, vemos que era obediencia. ¿Qué esperan el nuevo pacto? Podemos ir a lo que es Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Aquí en este texto, a continuación, se nos dice lo siguiente. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que, vemos esto, es muy claro. Más al que no obra, más al que no hace, es lo que dice este texto en otras palabras. Obras sin fe, pretendiendo que va a ganar puntos. Escúchese, es lo que se refiere a esto. Al que hace obras pero sin fe, o sea, que va a ganar solamente por hacerlo, porque por esto le deben. Pero no es así, sino que debe tener fe, convicción más obediencia, y es con base a los mandatos que Dios ha dejado ahora al Nuevo Testamento. Fe contada por justicia. Cuando hablamos de fe en el Nuevo Testamento, debemos considerar los mandatos del Nuevo Testamento. Vamos a ver ahorita el contexto de Abraham, pero fe contada por justicia, o sea, se le acredita el perdón de pecados. Así que esto es interesante
que lo mencionemos. Ahora, cuando nosotros vemos acá en este texto, podemos considerar lo siguiente. Vamos a ver aquí lo que es Romanos capítulo 4 y vamos a leer del 6 al 8, que dice lo siguiente. Romanos del 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Escúchese bien aquí el 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Aquí vemos cómo los cristianos estamos llenos de fe. ¿Cuándo? Cuando tomamos su palabra y la llevamos a la acción, que fue lo que hizo Abraham. Por esa fe Cristo dio perdón por nuestras faltas. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo. Y aquí utiliza un ejemplo más para darle fuerza a lo que viene hablando de Abraham. Aquí va a hablar ahora de David y es importante tener en cuenta el versículo 6, donde aquí también hay obras de mérito. Pero, ¿dónde es que el hombre es dichoso? Donde Dios, escúchese bien, acredita y justifica, declara al hombre justo y es sin las obras de mérito. Así que este dato es interesante. Son dichosos aquellos que sus iniquidades son perdonadas y pecados son cubiertos. Perdonados son dejados, cubiertos y escondidos. Dios, por la fe del individuo, abandona o deja y cubre esos pecados, atribuyendo y acreditando en la cuenta de esa persona perdón. Pablo está citando aquí el Salmo 32, verso 1 y 2, donde David habla del gozo de ser perdonado. Algunos dicen que es paralelo con el Salmo 51, probablemente. No sabemos que esto sea así, pero el principio realmente es el mismo. Él abre su corazón en alegría y aquí vemos que él menciona la alegría al haber sido perdonado. Mucho es lo que hace aquí. Muestra la alegría porque está recibiendo algo maravilloso. Hay un gozo cuando hay perdón de Dios. Y David no encubrió la iniquidad y Dios le acreditó justicia. Perdón, no por obras de mérito. Así que no hay nada que por lo que haga uno pueda ganarse el perdón. No funciona así el perdón de Dios. Si fuese por mérito, el hombre podría ser perdonado. Escúchese bien. Si fuese por mérito, el hombre podría ser perdonado sin arrepentirse. Pero realmente no es así. Las obras que estas personas mencionan pretenden poner a Dios en deuda. Y esto es lo que el escritor quiere que entiendan. Es un grave error. Por esta razón Pablo puso a Abraham y a David como ejemplo. Dios vio la fe de Abraham y la fe de David y les concedió perdón. ¿Por qué? Porque obedecieron a la palabra. Y fue lo que hicieron aquí en el versículo 9. Pablo los pone en aprietos. Y aquí vemos un dato que es muy interesante. Porque aquí es que esto no es solamente para los judíos, sino que también es para los gentiles. Pablo aquí hace uno de los argumentos más grandes, escúchese bien, que los judíos podían estar escuchando ahora. Y es lo que les quiere mostrar a ellos. ¿Por qué razón? Cuando nosotros leemos este texto que tenemos acá, en el versículo 9 les dice: ¿es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión? Esta palabra es utilizada para referirse a los judíos. Y cuando decía incircuncisos, era para aquellos que eran gentiles, no eran parte del pueblo de Israel. Pero aquí
da un golpe muy fuerte para ellos. El apóstol Pablo realmente sabe lo que está haciendo y hace esta serie de argumentos en contra de los argumentos que ellos tenían con respecto a Abraham. Abraham vivió antes de la ley de Moisés, así que no estaba vigente aún esa ley, y fue por fe. En el Nuevo Testamento es por fe, ¿sí? Dios siempre ha justificado al hombre por la fe, esto lo sabemos, y hoy es la fe en Cristo, Romanos 3, 27. Siempre ha sido la única solución, siempre es apuntando hacia Cristo. Por lo tanto, aquellos fieles que vivieron en los días de Abraham o en los días de Moisés fueron justificados en vista a Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Podemos leer Hebreos capítulo 14, versículos 15 y 16, que nos va a ayudar bastante para lo que este texto dice. Aquí podemos ver esto y tal vez es capítulo 10, versículos 14 al 16. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Dice así, en sus mentes las escribiré. Aquí da este dato. Si regresamos a lo que es el capítulo 9 y leemos los versículos, lo que es el 15 dice lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Vemos qué fuerte este texto? Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 16 y lo que es Hebreos capítulo 9, versículos 14, 15 y 16 también podemos tomar en cuenta. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, alcanza hasta el inicio, hasta adelante en el tiempo que Dios permita la vida aquí de nosotros, en la tierra. Esto es lo que hace tan esencial el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento no podía proveer un sistema de perdón. Da a conocer el pecado, era un guía para llevar a Cristo. Hablaba de aquello que iba a venir, por supuesto, porque vemos el capítulo 10, como lo menciona, pero no proveía ese sistema. Ese sistema de perdón está en el nuevo pacto. ¿Por qué sabemos eso? Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, era imposible que la sangre de estos animales quitara la culpa. No podía hacerlo. Así que es interesante estas palabras que aquí el apóstol Pablo utiliza para los romanos. Y es interesante las palabras que encontramos en el libro de los Hebreos. Ahora, esta bienaventuranza que habla David es muy fuerte también. Cuando les hace la pregunta a ellos, Pablo cuando dice, por ejemplo, porque decimos, aquí lo que les está recordando es que su patriarca Abraham no era judío. Cuando mencionamos que no era judío, para que se entienda con mayor claridad, es que él no era parte de lo que es las 12 tribus. Él no era parte del pueblo de Israel o cuando llegó y en aquel tiempo y estuvo la ley de Moisés, sino que él estuvo antes. Entonces, si fuese como aquellos estaban diciendo que merecen así la salvación, entonces Abraham tampoco. ¿Por qué razón? Porque Abraham no era parte del pueblo de Israel, no estaba bajo la ley de Moisés, así como cuando se habla de los gentiles,
que ellos tenían ese gran problema. Pero realmente él fue salvo por ser justificado por la fe. La respuesta a la pregunta del versículo 9 acerca de la bienaventuranza es que es para todos, todos. Romanos 3:22, para todos los que creen, que dice el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Qué entendemos? Circuncisión e incircuncisión, judíos y gentiles. O sea, ¿es solamente para los judíos? No. ¿Por qué razón? Porque Abraham no estaba para ese tiempo y a él le fue contada por justicia. Entonces, cuando vemos esta bienaventuranza, que es dichoso, ¿solamente ellos? No, porque también lo puede ser tanto judíos como gentiles. O sea, todos los que creen, todos los que obedecen el Evangelio. Y aquí va a entrar en detalles más fuertes. Versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí él responde, ¿cómo le fue contada la justicia al padre Abraham, judíos? Ahora va a hablar de la circuncisión. No fue en la circuncisión. No fue contada así. No fue en la circuncisión. Fue cuando él estaba incircunciso. Y ahora vamos a ver cómo fue la razón por la que Abraham tuvo que pasar por la circuncisión. Pero esto de que le fue contada por justicia fue antes de la circuncisión. Y podemos ver cómo sucede así en Génesis capítulo 15. Dios lo declaró inocente, Dios le justificó antes de la circuncisión. No es por la circuncisión que Abraham fue perdonado. Y esto es significativo, ya que antes le había hablado o les había hablado de la circuncisión a estas personas, a estos judíos, pero aquí les recuerda otra verdad. Abraham aquí es un personaje clave y de que ellos, uno de los personajes que en la Biblia encontramos, que ellos se jactaban. Lo derrumba siendo una de las obras de mérito que ya venía aquí hablando y que para ellos era jactarse la circuncisión, diciendo pues, como lo vimos en textos anteriores, que ellos creían que tenían el mérito de que se les diera la salvación. Pero aquí vemos cómo va a hablar de la circuncisión y se lo lleva hasta a Abraham. Así que es importante, no fue estando en la circuncisión que fue Abraham justificado. ¿Por qué? Dice el 11, y recibió la circuncisión como señal. Vea el texto, se explica solo, no hay que leerlo mucho. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí es un dato fuerte. ¿Por qué razón? Vemos en este versículo 11 donde lo que se dice es el propósito de la circuncisión de Abraham. Para los judíos fue un mandamiento, pero en Génesis 17:11 vemos que a Abraham se le dio, y Dios le dio esto por señal. En Levítico 12:3 vemos cómo se estableció el mandato y podemos ver estos textos para llegar y comprender un poco mejor con la lectura de ellos. Por ejemplo, vamos a ir al primer texto que está en el libro de Génesis.
en el libro de Génesis, donde dice el versículo 10 del capítulo 17: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí vemos estas palabras. Si regresamos atrás, entendemos un poco como en el versículo 15 o en el capítulo 15, que se nos habla de todo esto que se le mencionó a Abraham. Pero cuando nosotros vamos a este texto de Levítico 12:3, vemos que aquí se nos va a mostrar el mandamiento para quienes. Aquí ya el mandamiento es para el pueblo de Israel, que es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente este texto. Dice así, 12:3. Y al octavo día se circuncidará al niño. Aquí es mencionado esto y vemos el versículo 2 donde dice: Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Vemos que aquí es directo, es un mandamiento para ellos. Vemos cómo se menciona así: tenía su galardón cuando esto era obedecido por fe, por obedecer. Pero el problema es que los judaizantes lo veían como un cumplimiento por pura tradición y se jactaban de esto, y ellos creían que al hacerlo, bueno, ya lo hice, entonces usted me debe la salvación, Dios. Ese era el problema que tenían los judaizantes. Eran muy atrevidos, haciendo a Dios un deudor. Y no es así. La justificación no se basa en que yo haga y diga, bueno, me merezco la salvación, porque realmente no soy merecedor de ella. Porque si así lo fuera, entonces no sería por gracia. La justificación o perdón es posible a través de Cristo, y sabemos esto. Es por fe, y esa fe que mostró Abraham con su vida, que lo vemos con claridad en Génesis 22:18 y Hebreos 11:8, es mostrado fuertemente. Dios vio la fe de Abraham y no la circuncisión. La circuncisión que él recibió se le dio después por señal. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, Dios vio la fe de Abraham completa, como vimos en Génesis 15, si le damos una lectura apropiada. Y aquí implica toda la vida de Abraham. ¿Cuándo es el propósito de todo esto? Bueno, ser padre de los gentiles, no circuncidados, y que a estos la fe les sea acreditada por justicia. Cuando vemos estas palabras, donde dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, cuando dice esto, es aquellos que no eran gentiles. Cuando estas palabras las escucharon los judíos, probablemente para la convicción que ellos tenían, para el celo que tenían, para la creencia que tenían en Abraham, fue un golpe muy fuerte, pero que realmente debían y estaban en la necesidad de comprender y cambiar todo lo que estaban pensando de una manera que era negativa y adversa a la voluntad de Dios. Así que, ser padre de los gentiles, no circuncidados, y que a estos la fe les sea acreditada por justicia. O sea, cuando ellos obedecen el evangelio, ya estando en nuevo pacto, aquí Romanos está escrito cuando el sistema del nuevo pacto está en vigencia, y así que si ellos obedecían el evangelio, lo hacían por esa fe, por esa obediencia, a ellos se les iba a acreditar también. Ellos serían justificados. Y los judíos debían entenderlo. Y serían justificados por fe.
así como lo fue a Abraham por fe, por obedecer a la palabra de Dios. A Abraham se le dio una palabra y en aquel momento a esas palabras que Dios le dio, eso que él hizo por su obediencia, él fue justificado. Y el sacrificio de Jesucristo, que es el único sacrificio que quita el perdón de pecados, alcanzó hasta Abraham. Y sabemos que hasta el principio, toda la humanidad. Pero es interesante esto. Y aquí, gentiles, entiendan. Judíos, entiendan. Los gentiles también pueden obedecer el evangelio y ser salvos. Y el sacrificio de Jesucristo también alcanza para ellos. Y a ellos se les cuenta por justicia. Es decir, perdón. Dios ve la fe obediente y luego otorga perdón. Dios lo hizo con Abraham, también lo hace con los demás. La voluntad de Dios, aquí vemos cómo se anticipa en cuanto a mostrar el apóstol Pablo todas las objeciones. Y es muy bueno ver cómo utiliza aquí lo que Dios quiere para que el hombre comprenda y cómo la Biblia está en armonía y cómo se complementa y cómo estas personas no podían llegar y decir nada en contra de lo que el apóstol Pablo estaba argumentando, porque es totalmente claro, es totalmente evidente y no tenían ya armas, no tenían las herramientas para contradecir lo que el apóstol les estaba diciendo a ellos. En Gálatas capítulo 3, versículo 8, podemos ver otra mención que se hace aquí, y esa mención es muy importante también que la podemos mencionar. Si vamos a esta carta que también se nos habla de lo que es un poco la justificación por la fe obediente al evangelio, en el capítulo 3, versículo 8, se nos dice lo siguiente: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Vemos qué texto más fuerte. Es que realmente Dios se encargó de que su verdad por completo fuera todo lo necesario para explicarse por sí misma. El apóstol Pablo, inspirado, lo aclaró y aquí lo hace en esta carta a las iglesias de Galacia. Vemos este texto, Gálatas 3:8, donde aquí estas palabras, cuando dice por la fe a los gentiles, dice Dios de antemano, dice a los gentiles, dice Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, cuando dice naciones, está aquí refiriéndose que no solamente es a la nación de Israel. Cuando dice naciones, está aquí introduciendo a todas las demás, a todo el mundo gentil. Y aquí en contexto lo entendemos así. Así que Dios anticipó todas estas objeciones para que no pudieran contradecir la palabra, para que no pudieran contradecir lo que el apóstol Pablo les estaba argumentando. Así que podemos imaginarnos la cara de los judíos. Esto es algo sumamente fuerte para ellos. Pero bueno, el apóstol Pablo hizo lo que tenía que hacer. Podemos leer aquí el último versículo que vamos a tener en esta lección y dice el versículo 12: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí todos los creyentes que siguen los pasos de Abraham, tanto judíos como gentiles,
pues tienen esta gran bendición. No es el que se jacta en sus obras de mérito. Podemos ver para este comentario y lo que menciona el apóstol Pablo, pero en la carta a las iglesias de Galacia. Una carta que nos está ayudando bastante a complementar esta información, por supuesto. Y vemos que está en total armonía la Biblia. Gálatas 3:26 dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que obedecen y lo hacen de la manera en cuanto a la obediencia a los mandamientos que Dios da, en este caso al Nuevo Testamento. Bueno, vemos la importancia de esto. Aquí nosotros vemos que todos pueden alcanzar ser hijos de Dios, todos pueden ser justificados. Esta fe que es verdadera, y el punto de Pablo es que nadie puede ser justificado por sí mismo. Solamente es que todos necesitan el sacrificio redentor de Jesús, que se obtiene por medio de la fe. En tiempos de Pablo, escúchese bien, por medio de la obediencia al Evangelio. Así que este detalle es interesante. En tiempos de Pablo, e inclusive hoy también, porque está el Nuevo Testamento vigente. Y esto es claro, que es por gracia, no por méritos. Entonces, ¿quiénes pueden decir que son linaje de Abraham, judíos? Se les podía preguntar esto, imagínense el gentil aprovechándose de esto, diciéndoles, contéstenos esto. Bueno, de mucho cuidado, debían de tener mucho amor, porque todos los que imitan la fe de Abraham, tanto judíos como gentiles, lo eran, que es lo que los hace aceptos delante de Dios. Aquí somos exhortados todos a seguir sus pasos. Por ende, este es el cuidado que se debe tener. Los gentiles no podían llegar y decirles esto a ellos de una manera fuerte, utilizar estas palabras de Pablo, porque si los judíos hacían lo mismo, que es obedecer así a la misma fe de Abraham, ellos serían parte y serían hijos de Dios también, serían parte de esta gran familia. Así que no podían decirle nada, pero con esto quiere dejarles claro a los dos, y aquí cierra él con estas palabras, prácticamente esta porción, dándoles a entender tanto a los judíos como a los gentiles. Los dos deben seguir los mismos pasos, los dos deben actuar de la misma manera. Aquí todos somos exhortados a seguir los mismos pasos de Abraham. ¿Cómo? Bueno, ¿es posible ser justificados? Sí. ¿Cómo es posible que el hombre sea justificado? Veamos aquí, al imitar la fe de Abraham, una fe obediente. No olvidemos, por favor, los textos que leímos, que son muy, pero muy clave. Y es el texto que mencionamos en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. Este texto realmente es el que todos debemos considerar para entender siempre y clave. Y déjenme volverlo a leer para que no lo olvidemos. Génesis 22, 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hoy nosotros podemos obedecer. Aquel momento él escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Hoy nosotros tenemos los mandamientos en la Biblia y tenemos la palabra de Dios. Si nosotros guardamos, atesoramos, ponemos por práctica, por hacerlo en obediencia, por hacerlo de esta manera, esto es agradable a Dios. Dios desea la obediencia y de esta manera nosotros vamos a ganar
mucho. Desde el momento en que obedecimos el Evangelio, lo oímos, creímos, le confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Salvador. Cuando nosotros nos arrepentimos y somos bautizados para el perdón de pecados, estamos haciendo esto por obediencia, y aquel sacrificio, aquella sangre derramada en la cruz, esa sangre derramada es la que llega y da ese pago, esa remisión por nuestros pecados. Somos justificados, somos salvados por gracia, por lo que hizo Él. Nosotros debemos obedecer. Todos los que ya hemos hecho esto, gozamos de esa bendición y debemos continuar en obediencia en Cristo, haciendo su voluntad día con día. Así como lo hizo Abraham, así como hombres en el Nuevo Testamento los encontramos, así debemos nosotros ser imitadores de aquellos. Y es así como toda persona puede alcanzar y gozar de esta bendición. Así que aquí entendemos este detalle interesante con esta lección. Vamos a lo que es avanzar ahora en la siguiente, a lo que es los versículos del 13 al 25, donde aprenderemos más de estos detalles. Así que si ha llegado hasta este momento, le insto a que continúe estudiando conmigo la palabra y aprendamos juntos y aprovechemos de esta gran bendición y de estos medios que Dios permite que tengamos para poder estudiar y crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.